Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase 4, intención comunicativa y variaciones de la lengua. Como todas las clases grabadas, tenemos actividad previa. Y esa actividad previa consiste en aplicar proceso de lectura al material teórico correspondiente. Entonces, obviamente yo sigo la clase de manera continua, pero ustedes aquí tendrían que hacer una pausa para seguir las instrucciones del proceso de lectura. Y recordamos que el proceso de lectura consiste en imprimir el material teórico que les estoy compartiendo vía Classroom. Vamos a descargarlo, vamos a imprimir y a cortar y pegar por mitades. Una mitad por cada página en nuestra libreta. Ya que hicimos eso, trazamos márgenes laterales, que es nuestro tope, que nos indica cuál es el espacio que vamos a utilizar para anotar sinónimos, para realizar paráfrasis mecánica. Ok, entonces vamos a encerrar con circulitos rojos y a trazar flechas rojas también hacia los márgenes laterales para conectar esa palabra que desconocemos, conectarla con su equivalente sinónimo que sea más fácil de comprender para nosotros. Y aquí es donde nos apoyamos de nuestro diccionario, no para anotar significados, sino simplemente para ayudar a comprender qué significa esa palabra y que en nuestra cabecita podamos buscar un sinónimo que vaya con el sentido del texto y que sea más fácil de comprender para cada uno de nosotros. Ok, una vez que ya hicimos esto, viene lo último, que sería identificación de ideas principales. Esto lo vamos a hacer por medio del subrayado. Seleccionamos qué es lo más importante de la lectura. No es colorear el texto, ni tampoco solamente identifica palabras clave. No, es identificación de ideas principales. Lo más importante del texto lo vas a resaltar con tu marca texto. Ok, hecho esto, ahora sí, podemos continuar la clase. Pausaron, siguieron instrucciones, aplicaron un proceso de lectura, tenían lo que tenían que trabajar y ahora sí continuamos la clase. Y bueno, vamos a empezar con un concepto que ya habíamos abordado en las clases anteriores, el concepto del lenguaje. El lenguaje lo entendimos o lo definimos como cualquier conjunto de signos, de símbolos, de señales, con un propósito comunicativo. ¿Sí? Entonces, bueno, decíamos que podía ser casi cualquier cosa con la que yo intentara comunicar algo. Si ese algo que estaba utilizando tenía un propósito comunicativo, entonces era considerado un lenguaje. De lo contrario, si era un sonido, un signo, una señal o un lo que sea, sin sentido, sin que yo quisiera comunicar algo, entonces no era un lenguaje. Bueno, y aquí tendríamos la primera pregunta de nuestro formulario de asistencia. De todos los lenguajes que hemos visto hasta ahorita, que vimos lenguajes genéticos, culturales, dentro de los culturales, los verbales, los no verbales, etcétera. Bueno, todos los lenguajes que hemos revisado hasta ahorita, ¿cuál es el que vamos a priorizar a partir de hoy? Y la respuesta va a ser el lenguaje por palabras, es decir, aquel que utiliza signos y símbolos, lenguaje verbal. ¿Ok? Recuerden que las letras son justamente símbolos y con ellas formamos palabras. Entonces, la primera pregunta del formulario, ¿qué lenguaje vamos a priorizar a partir de hoy? La respuesta es lenguaje verbal o lenguaje por palabras. Ok, pero no hay que olvidar que este lenguaje por palabras tiene dos variantes, lenguaje oral y lenguaje escrito. No obstante, la respuesta, ya dijimos, lenguaje verbal
o lenguaje por palabras. Vamos a incorporar ahora un nuevo concepto, el concepto de lengua, que no lo habíamos tocado hasta ahora. La lengua tiene que ver con la comunicación verbal. Definimos lengua como un sistema de comunicación verbal, es decir, un sistema de comunicación que utiliza palabras. Y ese sistema de comunicación verbal va a estar normado, es decir, regulado por reglas gramaticales. Gramática fue un tema que ya vimos durante el propedéutico y veíamos que abarca muchísimas cosas. Abarca la parte de sintaxis, de ortografía, de puntuación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué hablábamos de lengua? Porque vamos a empezar con un tema que es intención comunicativa de la lengua, del idioma. ¿Ok? La intención comunicativa no es otra cosa que el propósito, el para qué nos comunicamos. Recuerden que al principio hablábamos de que el lenguaje tenía que tener un propósito comunicativo. Es decir, debía haber una intención de comunicación. Ok, segunda pregunta de cuestionario. ¿Cuál sería el significado equivalente que vamos a empezar a trabajar? Significado equivalente al concepto intención comunicativa o propósito comunicativo. Y la respuesta sería funciones lingüísticas. ¿Vale? Entonces, segunda pregunta de cuestionario. ¿Cuál sería el término equivalente para funciones lingüísticas, intención comunicativa o propósito comunicativo? ¿Por qué lo mencionamos? Porque a partir de ahorita nos vamos a centrar en lo que serían las funciones lingüísticas, o sea, en el propósito comunicativo que tiene el lenguaje, pero el lenguaje por palabras. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos en que las funciones lingüísticas o el propósito o intención comunicativa de la lengua es el para qué. ¿Para qué me estoy comunicando? Ok. Y en mi día a día me puedo comunicar con los demás por muchas razones, que vamos a resumir en 5 propósitos. 5 para qué. Un propósito puede ser referencial o informativo. Ahorita vamos a ir ampliando cada uno de estos propósitos. Entonces, uno puede ser un propósito referencial o informativo. Me comunico con los demás para darles información. Otro, puede ser un propósito emotivo o expresivo para comunicarles a los demás cómo me siento, qué pienso, qué opino. Otro propósito por el cual solemos comunicarnos es para mandar un mensaje, pero tratando de embellecerlo por medio de la palabra. Otro sería intentando o comunicarme para ordenarle o pedirle a alguien que haga algo o que deje de hacer algo. Por ejemplo, con respecto a eso de pedirles algo, al final de la clase tengo una petición para primero A, donde estaría empleando la función conativa o apelativa, pero bueno, al ratito lo comentamos. Entonces, bueno, cuando yo quiero comunicarme con los demás para que hagan algo o dejen de hacer algo, estoy utilizando la función o el propósito conativo. Y por último, tenemos el propósito fático o precomunicativo. Pre significa antes de comunicarse. Ok, vamos a ver qué significa concretamente cada uno de estos. Vamos a verlo con ejemplos. Entonces, recuerden,
Cuando estamos hablando del para qué, del propósito, estamos hablando de las funciones lingüísticas. Funciones lingüísticas equivalente a propósito o intención comunicativa de la lengua, del lenguaje verbal, lenguaje por palabras. Bien, pasemos al primer propósito comunicativo o primer función lingüística, la función referencial. Utilizamos el propósito referencial o la función referencial cuando lo único que intentamos es transmitir información. Ejemplo, si yo digo, el lunes a las 7 de la mañana aparece como estreno o está programado como estreno la clase número 4 en YouTube. Me estoy comunicando con ustedes con un propósito referencial. Únicamente estoy intentando transmitirles información, nada más. ¿Sale? Ese es mi propósito comunicativo. Siguiente, función emotiva, también llamada expresiva. Regresemos un poquito y veamos que a todas estas funciones les puse un segundo nombre, referencial o informativa, emotiva o expresiva, conativa o apelativa, poética o estética, fática o precomunicativa. Digamos que el nombre que tiene al inicio es el nombre principal y el que está entre paréntesis es su nombre secundario. Se puede utilizar cualquiera de los dos. ¿Ok? Continuamos pues. Estábamos en la función emotiva. Cuando yo utilizo esta función emotiva o expresiva, mi propósito es comunicarle al otro sentimientos, emociones, ideas, opiniones. Esto es, si yo les digo estoy cansada, tengo sueño, me siento triste, estoy alegre, tengo una idea, se me acaba de ocurrir que me estoy comunicando utilizando la función emotiva o expresiva del lenguaje. ¿Sale? Ok, función conativa o apelativa. La utilizo cuando me comunico con el otro para ordenarle o pedirle de manera directa o de manera velada que se haga o se deje de hacer algo. Ejemplo, ordenar. Vemos la imagen, el papá le dice al niño, vete a tu cuarto, le está dando una orden. Se está comunicando con el niño para ordenarle en este caso que haga algo. ¿Sí? Ok. Pero también esta petición puede ser de manera velada. ¿Cómo? En la publicidad se utiliza mucho esta función. Las empresas que venden algo intentan hacer que nosotros realicemos una acción. ¿Qué acción? Comprar. Y aquí tenemos el ejemplo de helados Nutriza. Creo que es conocido por todos esta marca de helados. Aquí tenemos, dice martes 2x1, helado suave sencillo. No me está ordenando, pero sí me está pidiendo, aunque de manera velada, que haga algo. ¿Qué? Comprar. El hecho de que yo lo marque como una promoción hace que el otro realice la acción, o al menos que tenga la intención de realizarla. Sí, hoy es miércoles. Bueno, me espero para el martes, para aprovechar la promoción, para comprar. ¿Sale? Algo no estaba en mis planes comprar, pero si es promoción, pues entonces sí, entra en mis planes. Entonces, de manera velada, estoy logrando que el otro haga algo, que sería comprar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Sam's Club. Sam's Club, para los que no lo conozcan, es una tienda donde las personas que están afiliadas tienen que pagar una anualidad para poder comprar. Entonces, solamente si tienes tu membresía, tu credencial de socio, puedes comprar. Si no, no. Entonces, cada determinado tiempo, con el fin de aumentar
las personas que se afilian, las personas que compran la membresía, hacen un evento que ellos llaman, perdón, ando un poquito mal de la garganta. Entonces, cada cierto tiempo ellos realizan un evento que le llaman Open House, donde la gente puede comprar sin membresía. El caso es aumentar las ventas y además el caso es hacer que los otros compren algo. ¿Qué es ese algo? La membresía, que se afilien. No están ordenando, no están pidiendo como tal, pero veladamente están logrando que las personas hagan ese algo que ellos quieren, afiliarse y comprar. Ok, otra forma velada de hacer que el otro haga lo que yo quiero es por medio de la religión. Se habrán dado cuenta que en la religión, como en las leyes también, es una manera velada de que nosotros realicemos algo que otros quieren. De tal manera que, por ejemplo, los reglamentos escolares, los reglamentos viales, los reglamentos laborales, los reglamentos sociales, etcétera, etcétera, utilizan la función conativa. A través de ciertas normas, están logrando que nosotros nos comportemos justo como ellos quieren. Que hagamos este algo o que no hagamos este algo. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, la iglesia lo hace a través de sus 10 mandamientos, por ejemplo. Las leyes, pues de acuerdo a los reglamentos que tenga cada una. Por ejemplo, si te pasas un alto, hay una sanción. Entonces, eso hace que tú respetes los semáforos. Que tú no pagues impuestos, como ahorita está muy sonado ahí un escándalo mediático, si tú no pagas tus impuestos, hay una sanción. Entonces, con esa sanción, yo estoy logrando que todos los demás se alineen y que hagan algo. Que es ese algo que paguen sus impuestos. ¿Sí? Entonces, estamos utilizando en todos los casos la función conativa. Función fática o precomunicativa. Pre significa antes de la comunicación. La función fática o el propósito fático o precomunicativo no tiene un propósito comunicativo en sí. Lo que busca es verificar que la comunicación sea físicamente posible, para entonces sí comenzar a comunicar. El hecho de que todos nos saludemos no es exactamente comunicación, es el preámbulo para la comunicación. Ejemplo, en nuestras conexiones de Meet, lo primero que hago es encender mi microfonito, ya que voy a comenzar la clase, enciendo microfonito y saludo, buenos días. Obviamente espero una respuesta por parte de ustedes para saber que me están escuchando y poder comenzar la clase. Hay veces que comienzo, lo último que activo es la cámara, entonces, pero hay veces que comienzo y se me olvida activar el micrófono. Y entonces empiezo, buenos días chicos, ¿cómo están? Y nada, cri, 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 nada. Entonces reviso y digo, no me están escuchando. Volteo a ver mi celular porque generalmente me conecto con celular y con computadora y por medio del celular estoy monitoreando si están viendo la presentación de pantalla, si mi microfonito se ve activo ahí. Entonces, si no escucho respuesta, volteo a ver mi celular y veo que mi micrófono no se ve activo. Y entonces digo, no lo había activado. Entonces, estoy empleando la función fática. Solamente estoy verificando que puedo comenzar a comunicarme, que el canal está funcionando. Recuerden que el canal es el medio por el cual vamos a enviar el mensaje. Ok, y entonces cuando saludamos, estamos utilizando la función precomunicativa. Cuando ustedes me mandan un mensajito y me dicen,
Maestra, buenas tardes, buenos días. O maestra, disculpe el horario, pero. Entonces, ese es un preámbulo. Estoy utilizando la función fática o precomunicativa. Uh-huh. Y como esa podemos poner muchos ejemplos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Uh-huh. Incluso en México tenemos una manera muy particular de contestar las llamadas telefónicas. Ok, tanto el que marca como el que recibe la llamada, iniciamos con un bueno, y ese bueno no es en sí comunicación, solamente estoy verificando que el canal está funcionando adecuadamente y me permite comunicarme. El canal es obviamente la línea telefónica. Uh-huh. Y entonces yo digo, bueno, tanto el que inicia la conversación como el que la recibe. Los dos decimos bueno. Y cada uno esperamos escuchar un bueno de vuelta. Si no lo escuchamos, volvemos a decir la palabra bueno y así hasta que oímos el eco del otro lado. Uh-huh. ¿Qué pasa si no oigo el eco del otro lado? Pues finalizó la llamada porque quiere decir que no está disponible el canal. Algo está fallando, no me puedo comunicar. ¿Ok? Entonces, función fática no es comunicación en sí. Solamente estoy verificando el canal de comunicación. Y tenemos la función poética, donde el propósito es embellecer el mensaje por medio de la palabra hablar. Aquí no importa tanto lo que se dice, no importa tanto el mensaje, importa el cómo se dice. Uh-huh. Y aquí la función poética, pese a lo que pudiéramos pensar, poética o estética, porque busca crear belleza, pese a lo que pudiéramos pensar, no se utiliza solamente en los poemas. Se utiliza, por ejemplo, en la política. Se utiliza, por ejemplo, en las canciones. ¿Mm? En la política, ¿cómo? No es que nos vayan a recitar poemas. Es que lo que dicen tratan de buscar palabras específicas que logren un impacto en su receptor. Y entonces la mayoría de los políticos incluso tienen gente que les elabora sus discursos para que causen ese impacto que ellos esperan. Muchas veces no entendemos lo que nos dicen los políticos, las propuestas de campaña, por ejemplo, pero tienen una manera de hablar tan convincente. Esto es justamente porque están empleando la función poética o estética. En las canciones, en las canciones también lo utilizamos. Las canciones utilizan una manera de maquillar lo que dicen. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo la próxima clase, justamente con algunas canciones que vamos a analizar. Ok, bueno, entonces hasta aquí llevamos 5 funciones lingüísticas o propósitos o intenciones comunicativas. Recuerden, función lingüística equivalente a propósito comunicativo. Bien. Ok, aquí vamos a diferenciar y viene nuestra tercera pregunta del formulario. Vamos a diferenciar entre algunos conceptos que, aunque están relacionados entre sí, son diferentes uno de otro. Vamos a empezar con el primero. Comunicación fue uno de los primeros conceptos que estuvimos revisando en nuestras clases anteriores. Y decíamos que la comunicación es un proceso por medio del cual una persona le envía información a otra, le manda información a otra. ¿Sale? Incluso tenemos aquí la imagen que nos ilustra el proceso comunicativo. ¿Ok? Luego, después de la comunicación, empezamos a hablar del lenguaje. ¿Sí? Que decíamos que justamente el lenguaje es el código. Y que consiste en sonidos, señales, etcétera, etcétera, con intención comunicativa. Ahorita ya empezamos a hablar de otro concepto llamado lengua,
que decíamos, dentro del lenguaje tenemos el sistema de comunicación verbal, lenguaje por palabras. Y lengua justamente se refiere al código que utiliza solamente lenguaje por palabras, ya sea de manera oral o escrita, pero solamente por palabras. Es decir, ya no hace referencia a toda la gama de opciones que yo tengo para comunicarme, sino solamente a una en particular, el lenguaje por palabras. Y vamos a empezar a hablar también de otro, del habla. El habla, bueno, lengua es entendido como idioma, ¿sí? Y el habla es la forma en cómo hablamos un idioma. Mencionábamos, me parece que la clase pasada, sí, me parece que sí, mencionábamos que aunque hablemos el mismo idioma, todos lo hablamos de manera diferente. Entonces, justamente a esto se refiere el habla. Entonces, la pregunta del formulario es cuáles son los conceptos, los 4 conceptos que, aunque son diferentes, están relacionados entre sí. Y las respuestas son comunicación, lenguaje, lengua y habla. Todos están relacionados, forman parte de, sin embargo, son diferentes. Comunicación no es lo mismo que lenguaje. Lenguaje tampoco es lo mismo que lengua y tampoco es lo mismo que comunicación. Y por último, el habla tampoco es lo mismo que lengua, ni lo mismo que lenguaje, ni lo mismo que comunicación. Sin embargo, todos están relacionados. Si pudiéramos verlo en términos de conjuntos, tendríamos que la comunicación es el conjunto mayor. Dentro de ese conjunto, llamado comunicación, entraría un subconjunto llamado lenguaje. Y dentro de ese subconjunto de lenguaje tendríamos otro subconjunto más, es decir, un conjunto más pequeñito, que sería la lengua o el idioma. Y por último tendríamos el habla, que entraría en el conjunto de lengua. Es decir, cada uno son conceptos más pequeños. Ok, entonces, bueno, comunicación, decíamos, es el proceso por el cual una persona le comunica o le transmite información a otra. El lenguaje son todos los símbolos, señales, etcétera, etcétera, con propósito comunicativo, con los cuales yo pretenda comunicar algo. La lengua es el idioma. Lenguaje por palabras, idioma. Y cada idioma va a tener su propia gramática, porque decíamos que está normado por reglas. Y el habla es la manera que tenemos de hablar un idioma. Ok. Dicho esto, pasemos al siguiente punto. Entonces decíamos que la lengua, ya lo habíamos mencionado hace un ratito, es un sistema de comunicación verbal. Es decir, es el lenguaje por palabras, y este lenguaje por palabras va a estar normado por reglas gramaticales. Ok. Solamente estamos retomando el término porque vamos a empezar con las variaciones de la lengua. Ok. Decíamos entonces que mientras la lengua es el idioma, el habla es la manera en que vamos a utilizar ese idioma. Y lo vamos a utilizar de manera diferente cada uno. Ok. Y aquí entramos entonces a las variaciones de la lengua. Variaciones del idioma. Una variación es una diferencia. Entonces, son diferencias que tenemos al hablar un mismo idioma. Ok. ¿Se puede? Sí, ya lo mencionábamos que, por ejemplo, el español que hablamos nosotros en México no es el mismo que se habla en España, ni es el mismo que se habla en Argentina, en Honduras, en Cuba, en donde les guste. Razones, ¿por qué hablamos diferente? Porque si es un mismo idioma, lo hablamos de manera diferente. Y aquí entraríamos a las causas. Una de las causas sería la zona geográfica en la que vivimos. Y aquí en el mapita que les está apareciendo,
pues tenemos que todos esos países son de habla hispana. Hablan español. Pero aun cuando hablen español, la manera de hablar de cada uno de ellos o de cada uno de nosotros es diferente entre sí. Diferencias en cuanto a la entonación, por ejemplo, como en el uso de algunas palabras. El significado puede variar, aunque hablemos el mismo idioma. Ok. Entonces, la zona geográfica es una causa. Otra puede ser la edad. Puedes vivir en la misma zona geográfica, en el mismo país, en la misma ciudad, hasta en la misma colonia. Pero las diferencias generacionales se van a hacer evidentes. No es lo mismo cómo habla el español un niño que cómo lo habla un joven, un adulto o un adulto mayor. Por ejemplo, los niños todavía manejan y tienen algunas fallas en el uso del lenguaje verbal. Por ejemplo, los niños muy pequeñitos, cuando dicen no cabo, y ahí viene la corrección, no quepo. Entonces se entiende, tan pequeñitos están aprendiendo el idioma. Entonces, pero bueno, luego vendría también la variación en cuanto al uso de ciertas palabras que vamos adquiriendo a lo largo de la vida y que tienen que ver también con la edad generacional. Entonces también eso influye, ¿sale? La edad en términos generacionales. El oficio o profesión que desempeñemos en nuestra vida cotidiana. Si eres médico, enfermera, dentista, albañil, plomero, bombero, arquitecto, lo que sea, aunque hables el mismo idioma, aunque vivas en la misma zona geográfica, aunque tengas la misma edad generacional que otro, pues tu manera de hablar el idioma va a variar en función de tu profesión o de tu oficio. Otra causa podría ser el estatus socioeconómico. Si eres rico, si eres pobre. Ajá. Ok. Otra sería la época histórica en la que te tocó vivir. Que tiene que ver con la edad generacional, sí, pero mucho más allá. Vamos a pensar que tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo. Estamos en la época contemporánea y nos vamos a ir a la, no sé, a la Edad Media. La pregunta es, si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo, en el mismo país en el que estamos viviendo, la misma zona geográfica, de platicar con gente de nuestra misma edad, de nuestro mismo oficio o profesión, de nuestro mismo estrato socioeconómico, ¿hablaríamos igual? Y la respuesta es no. Influirían muchas cosas que haría que habláramos diferente. Ok. Y otro, que a lo mejor ya es menos evidente hoy en día, es el género. Si eres hombre, si eres mujer. Antes era más evidente, los hombres era notorio el tipo de palabras que utilizaban. Es decir, como que había palabras exclusivas para hombres y otras exclusivas para mujeres. Ahora ya no es muy evidente, les decía, ya prácticamente ha desaparecido esa diferencia en cuanto al género. Pero bueno, ok, entonces estas son algunas de las causas por las cuales puede haber diferencias en nuestra manera de hablar un mismo idioma. Y le llamamos variaciones de la lengua. Ok, en cuanto a esas variaciones de la lengua, vamos a ahondar un poquito más. Esas variaciones de la lengua tienen nombres. Una variación de la lengua o una variación del idioma son los dialectos y los regionalismos. ¿Qué es un dialecto? Dialecto es una variante del idioma que no alcanza la categoría de lengua. Es decir, es un idioma, pero no lo es. ¿Cómo puede ser eso? Ok, vamos a ejemplificar. Un idioma alcanza ese estatus, ese nivel de idioma, por su número de hablantes. Sin embargo, otros idiomas, es decir, otros lenguajes por palabras,
porque es lo que dijimos que era una lengua, un idioma, lenguaje por palabras. Hay otros lenguajes por palabras que no se consideran idiomas. ¿Por qué? Porque el número de hablantes es muy pequeño. Ejemplo, el español es un idioma por el número de hablantes que tiene. A nivel mundial, vimos el mapita hace un ratito. Sin embargo, vamos a centrarnos en México, concretamente en México. En México, además del idioma español, hay algunas lenguas como el náhuatl, el zapoteca, el maya, etcétera, etcétera. ¿Por qué esos no se consideran lenguas o idiomas si a final de cuentas son lenguajes por palabras? Pues justamente por lo que decíamos, el número de personas que lo hablan es muy pequeñito y entonces no alcanza el estatus. Vamos a pensar en términos numéricos para que nos entendamos un poco más claramente. En términos numéricos, vamos a pensar que el idioma español tiene 100 hablantes. ¿Sí? Estoy diciendo un número tonto, porque obviamente es infinitamente mayor. Estamos hablando de millones y millones. Ok, pero vamos a pensar que 100 personas hablan español en México. Y 5 hablan náhuatl, 5 hablan maya y 5 hablan, no sé, otras lenguas, las que quieran. ¿Por qué si los 3 están utilizando tanto español, náhuatl como maya, están utilizando lenguaje por palabras? Porque solo el español se considera lengua o idioma. Pues por lo que dijimos, porque 100 no es lo mismo que 5. Entonces, por eso se dice que los otros quedan denominados como dialectos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si se invirtiera la situación? Que, por ejemplo, el náhuatl tuviera 100 hablantes y el español tuviera 5 o 4. Entonces, lo que se consideraría idioma sería el náhuatl y no el español, por su número de hablantes. ¿Ok? Entonces, espero haber sido clara con eso. En cuanto a los regionalismos, tiene que ver con la zona geográfica en la cual vivimos. Vamos a pensar en la manera que tenemos de hablar en cuanto a la entonación, sobre todo en la zona norte, centro y sur del país. Ahí tenemos un mapita que no necesariamente está dividido en norte, sur y centro. Abarca más de lo que debiera. Pero bueno, decimos, por ejemplo, que los del norte de México, aunque hablan español, inmediatamente identificamos que son del norte. ¿Por qué? Por su manera de hablar. Hablan muy fuerte. Los del sur, sobre todo los de Yucatán, tienen una manera particular que los identificamos sí o sí de dónde son. Con respecto a nosotros, los del centro de la Ciudad de México, cuando vamos a otros estados, a provincia, nos identifican inmediatamente cuando hablamos. Y nos dicen, tú eres chilango, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo supiste? Porque hablas raro. Obviamente decimos raro con respecto a nosotros, ¿no? A la comparación que hacemos siempre. Ok, ¿cómo raro? Sí, pues es que hablas como cantadito. Y siempre yo he escuchado que dicen que los del centro hablamos como cantadito. Y nosotros decimos que los del norte hablan gritando. Y entonces cada uno siente que habla de manera correcta, que los otros son los que hablan extraño. ¿Sale? Entonces, regionalismos se llaman así porque tienen que ver con la región. Y es una variante del idioma. Vamos a los modismos o frases hechas. Modismos no tiene que ver con moda, sino más bien con modo, con el modo de hablar. Y los modismos son entonces expresiones cuyo significado no es literal. Es decir, las palabras que se utilizan no necesariamente se utilizan con el significado que tienen, sino que le damos un uso diferente. Entonces, no dice que estas expresiones van a depender de los usos y costumbres de un país o de una región. Y aquí tenemos como ejemplo, les puse un personaje, el holandés, que representaba Eugenio Derbez en uno de sus programas
de vez en cuando. No sé si lo hayan visto en alguna ocasión, porque pues ya es un programa viejito. Sin embargo, como que es un personaje que no pasa de moda. Y este personaje es un holandés que lo que hace es justamente criticar la manera de hablar de los mexicanos. Los modismos. Critica los modismos. Frases que sí, efectivamente, para personas que no son de aquí, aun cuando conozcan el idioma español, son extrañas. Son, ¿cómo podríamos llamar? Sin sentido. Por ejemplo, el que es perico donde quiera es verde. Ok. Ejemplo. Vamos a pensar. Que uno de ustedes me dijera, maestra, es que yo domino muy bien la tecnología. Yo le entiendo muy bien a todo lo que es tecnología, pero resulta que a la plataforma de Schoology no le entiendo. Yo le entiendo muy bien a Classroom y le digo, yo sé de tecnología, pero Schoology no le entiendo. Y yo le contestaría justamente con esa frase, el que es perico donde quiera es verde. Y me entendería qué es lo que le estoy queriendo decir. Y el equivalente sería, si eres bueno en la tecnología, no importa qué plataforma estés utilizando. Classroom, Edmodo, Moodle, Schoology, Meet, Teams, Prueba TX, la que sea. Si eres bueno en tecnología, todo es igual. Vas a saber manejar cualquier plataforma. Por ejemplo, ¿no? O que me diga, yo sé de tecnología, pero solo sé manejar computadoras. Ah, pues entonces no sabes de tecnología. El que es perico donde quieres verde. ¿Ok? Entonces, bueno. Otra, por ejemplo, se le nota el código postal. Cuando hablamos despectivamente con respecto a una persona, ya sea por su estrato económico o el lenguaje que utilice, que decimos lenguaje vulgar, o se le nota, decíamos, el estrato económico, si es pobre, rico, etcétera. Decimos, ay, se le nota el código postal. Si nos vamos a lo literal, pues nadie traemos marcado nuestro código postal donde vivimos como para que se nos note, ¿verdad? Otro, lo trae cacheteando las banquetas. Ay, sí, es que mi amigo, no, mi amigo ya lo perdimos. Esta chava con la que anda lo trae cacheteando las banquetas. Y sabemos lo que significa y literalmente no nos lo imaginamos porque nadie anda por la vida cacheteando banquetas. ¿Sí? Es una frase sin sentido si nos vamos a lo literal. Otra, cuando alguien sentimos que nos está diciendo mentiras, tendemos a utilizar la frase cuéntame una de vaqueros. Mejor cuéntame una de vaqueros. ¿Sí? Sería más creíble que lo que me estás diciendo. Entonces, bueno, justamente este personaje de Eugenio Derbez criticaba este tipo de expresión, porque si es que carecen de sentido. O sea, no tiene sentido lo que estás diciendo. Y sin embargo, para nosotros, pues es como que muy evidente, muy normal, muy comprensible. Cuando ustedes me expresan una duda a través de Messenger y no les entiendo, siempre utilizo, a ver, explícamelo con manzanitas porque no te entendí. Y saben lo que les quiero decir, saben perfectamente lo que les quiero decir. Y no es precisamente que vayan a comprarse 1 kilo de manzanas para poderme explicar, ¿verdad? Entonces, bueno, esos serían los modismos, ¿sale? Tenemos los tecnicismos. Tecnicismos son palabras técnicas, palabras propias de cada oficio o profesión. Mencionábamos hace un ratito que una de las causas por las que hablamos diferente puede ser la profesión o el oficio que desempeñemos de manera cotidiana. Un albañil no va a hablar igual que un plomero o que un dentista o que un biólogo, ¿sí? Tienen palabras muy específicas. Ejemplo, cuando nosotros vamos al médico por un diagnóstico, nos sentimos mal y esperamos un diagnóstico. Y entonces llega otro médico y empiezan a platicar de nuestro caso. Empiezan a platicar en sus términos médicos y nosotros
estamos con cara de expectativa, ahora sí que con cara de what. Los estamos escuchando hablar, están hablando español y sin embargo no entendemos lo que están diciendo. Y nos quedamos con nuestra carita de espero traducción. ¿Sí? Porque están utilizando tecnicismos. Ok. Próxima clase vamos a especificar jerga y argot que se consideran tecnicismos, pero lo platicaremos para la siguiente clase. Neologismos, neo, nuevo, logos, palabra, conclusión, palabras nuevas. Los neologismos son palabras nuevas o nuevas formas de utilizar las ya existentes. Ejemplo, ahorita con la pandemia surgieron palabras que no existían o surgieron maneras de utilizar de manera diferente algunas que ya existían. Ok. Entonces, por ejemplo, uno de los términos muy conocidos que surgió con esta pandemia fue el de Susana Distancia, que era una palabra y al mismo tiempo un personaje. Un juego de palabras. SARS-CoV-2 y COVID-19. Uno es el virus, el SARS-CoV-2 es el virus, y COVID-19 es la enfermedad producida por ese virus. Los pandemials, refiriéndose a los bebés que nacieron en esta época de pandemia. El masné, un acné producido por el uso de mascarillas. Y así nos podríamos ir con varias palabras. ¿Ok? Entonces, son nuevas palabras o nuevas formas de utilizar las palabras que ya existen actualmente. El caló es el lenguaje vulgar o de barrio. Hablábamos hace ratito que una de las causas era justamente el estrato social o económico al que perteneces. El caló es considerado un lenguaje vulgar o de barrio. Y aquí como ejemplo tenemos uno de los eslogans que utilizó Gandhi en una campaña publicitaria hace algunos años. Dice, no diga chido porque se escucha gacho. Chido y gacho son palabras consideradas vulgares, no del habla culta. Entonces serían un ejemplo de caló. Ahí es cuando diríamos se le nota el código postal. ¿Sale? En términos despectivos, porque obviamente nos estamos refiriendo al estrato bajo. Ok, respecto al albur, que sería la última variante de la lengua, sería el albur considerado como un juego de palabras con doble sentido. Pero no nada más con doble sentido, sino que el sentido tenga una connotación sexual. Y aquí tenemos dos ejemplos de pantalla. Uno es albur y el otro no. Cuando AMLO, el presidente actual, empezó su campaña para el proceso de elección presidencial de 2018, decía que ahora sí, si perdía, ya no se iba a postular como candidato. Decía, ahora sí, si pierdo, a la chingada. Doble sentido, pero no es un albur. Doble sentido porque, espero que lo sepan porque ha sido muy comentado, tiene un rancho y a ese rancho le puso por nombre La Chingada. Entonces, cuando hablaba de que si perdía, ahora sí se iba a la chingada, se refería a que ya se iba a retirar de la política y se iba a ir a vivir a su rancho. Y sin embargo, estaba jugando con las palabras, ¿sale? Porque todos entendemos lo que significa mandar a alguien o que se vaya a la chingada. ¿Ok? Entonces, bueno, está hablando con doble sentido, pero no es un albur porque no hay una connotación sexual. En el otro caso, les estoy poniendo la imagen del disco de un grupo muy famoso en la época de los 90, me parece, el grupo Caos, que sacó una canción que fue muy polémica, muy escandalosa en su momento y que creo que todavía hasta la actualidad muchos la conocen, aunque no sea de su época. Estoy hablando de la canción La Planta.
que todo lo que dice tiene una connotación sexual. Se está abordando con doble sentido, pero el doble sentido sí tiene una connotación sexual, es decir, se asocia con lo sexual. Ok, no vamos a revisarlo ahorita porque tengo unas tareitas, unas cuantas tareitas para la próxima clase, para la próxima vez que nos conectemos. Recuerden, para nuestra segunda clase de la semana. La primera clase de la semana es para que vean esta grabación, esta videoclase. Y la segunda clase de la semana es cuando nos conectamos por Meet. Es decir, para ser más claros, primero, ¿qué es? Primero D. Nos conectamos, nos vemos en Meet hasta el miércoles. Primero B. Nos vemos en Meet hasta el jueves. Y primero C, primero A, primero C y primero E, nos vemos en Meet hasta el viernes. ¿Ok? Entonces, bueno, tareitas para la segunda clase. Son 4, pero son muy pequeñitas en realidad. Yo no le llamaría tareas, pero bueno, es por llamarle de alguna manera, por llamarle a ese pendiente que tenemos. Ok, modismos. Decíamos que los modismos son frases hechas. Les di yo algunos ejemplos. Quiero que me traigan ustedes 2 ejemplos que hayan escuchado utilizar en su vida diaria, ya sea que los utilicen en su casa o con sus amigos o con lo que sea, que los hayan escuchado. No es que vayan a anotarlo en la libreta, solamente es para tener material de discusión. ¿Sale? Cada uno va a pensar en 2 modismos, en 2 frases hechas. ¿Ok? Bueno, neologismos, decíamos que eran palabras nuevas o nuevas formas de utilizar las ya existentes. Les informo. La Real Academia de la Lengua, mejor conocida como RAE, tiene la función de normar justamente todo lo que es el lenguaje verbal, lenguaje por palabras, de tal manera que cada cierto tiempo hace adecuaciones, agrega o quita palabras. Estamos hablando del idioma español. Bueno, entonces cada cierto tiempo. En noviembre de 2020, es decir, el año pasado apenas, se agregaron 2.557 palabras. Cuando vimos el ejemplo de neologismos, les mencioné algunas que surgieron con la pandemia, pero no son las únicas. Creo que tomé 5 ejemplos. 5 de los 2.557 vocablos que agregó. Ok. Ejemplo, les voy a poner 4 que a mí me llamaron la atención. Bueno, en realidad me llamaron la atención 2. Y ustedes para la siguiente clase me van a traer 2. Van a irse al internet a buscar cuáles son las palabras que se incorporaron en noviembre del 2020. Van a darle una revisada y van a elegir 2. Y les vamos a comentar para la siguiente clase, otra vez como material de discusión. Les comento rapidísimo algunas que me encontré por allí. Hilo. Hilo es una palabra que ya está. Todo el mundo dirá, maestra, eso no es una palabra nueva. No, efectivamente no es una palabra nueva. Todos conocemos el hilo. Lo que es nuevo es la forma en que se está utilizando hoy en día. Y se está utilizando hilo relacionado a las redes sociales. Más concretamente en Twitter, la red social Twitter, donde escribimos un comentario y ese comentario va a tener una continuación y una continuación y una continuación. Generalmente se tiende a decir abro hilo, es decir, voy a continuar. ¿Sale? Entonces, aquí lo que es nuevo no es la palabra como tal, sino la forma en que se está aplicando en la vida actual. Ok. Otra, barbijo. O una forma de llamar al cubrebocas. Barbijo. ¿Sale? Como un cosijo, una cosa que se pone en la barba o que muchos utilizan para taparse la barba, porque no lo utilizan bien. Ok, barbijo, entendido como cubreboca. Las que sí me llamaron la atención, que no me las esperaba, de plano no y no,
Es la palabra despublicar. Sabemos lo que significa publicar algo. Por ejemplo, los comunicados que les hago en Facebook, en el muro de Facebook. Decimos que son publicaciones. Pero si yo me arrepiento y lo borro, entonces ya no es una publicación, sino una despublicación. ¿Sale? Esa sí es palabra nueva, agregada en 2020. Derechoso. Y le agregaría otra que es izquierdoso, que también está. Ajá. Relacionadas con la política. ¿Ok? Sabemos que hay partidos que se consideran de derecha. En nuestro país, concretamente hablando. El PRI y el PAN, considerados dos partidos de derecha. Entonces, si a nosotros nos preguntan, ¿a qué partido le vas o estás afiliado a algún partido? Ah, pues sí, yo le voy al PRI o le voy al PAN. Ah, entonces eres derechoso. Eso de derechoso significa que le vas o eres simpatizante con un partido de derecha. Lo mismo que si eres simpatizante de un partido de izquierda, vamos a decir Morena, que se considera de izquierda. Ah, entonces eres izquierdoso. ¿Sale? Esas dos palabras en particular me llamaron mucho la atención. Pero hay varias también interesantes, como dignas de analizarse, de mencionarse, pero esas se las dejo a ustedes. Otra vez, para tener material de discusión. Entonces, quiero que se vayan a internet a revisar cuáles son esas 2.557 palabras que se incorporaron y tomen dos que les hayan llamado la atención y las discutamos la siguiente clase. ¿Va? Entonces ya tenemos dos tareas, dos actividades para realizar la próxima sesión que nos veamos en Meet. Otra, para ver ejemplos de caló y de albur, vamos a analizar la letra de dos canciones. Entonces, otra vez en el internet van a descargar, no imprimir, no transcribir a mano en la libreta, solamente descargar, que puedan tener a la mano la letra de la canción Chilanga Banda de Café Tacuba. También es una canción ya muy viejita para ustedes, pero con eso vamos a ejemplificar caló. Y otra que, igual la que mencionábamos hace rato, de la planta, del grupo Caos, para explicar el albur. ¿Sale? Repito, letras de las canciones, Chilanga Banda de Café Tacuba y la planta del grupo Caos. Les estoy poniendo las imágenes de sus discos, las portadas de sus discos, de cada uno, respectivamente, de Café Tacuba y de Caos, para que puedan identificar, por si les sirve como referencia. Pero ya en sí, el título y el nombre del grupo, ya con eso tienen la letra. Entonces, para analizarlas. Entonces, esta sería nuestra tarea número 3. Que repito, yo no diría que son tareas en sí. Son cositas pendientes, llamémosle. ¿Ok? Entonces, pero sin esos pendientes, pues no podemos trabajar la siguiente clase. Ok, otra tareita, otro pendiente, serían pasar a mano en su libreta o imprimir los formatos de estas dos tablas. Se las compartí en Classroom. Van a aparecer en Classroom. Ahorita les enseño dónde. Funciones lingüísticas sería la primera tabla. Y variaciones de la lengua sería la segunda tabla. Ahorita todavía no aparecen para ustedes. ¿Sale? Solamente yo la tengo en mi clase de prueba. Recuerden, trabajo de clase, pestaña trabajo de clase, y ahí busco, estoy ordenando. Me voy hasta mi clase 4, que sería esta que estamos viendo ahorita, y veo que tengo material. ¿Sí? Este logo significa material. Y entonces tablas, funciones lingüísticas y variaciones de la lengua. Y aquí viene la indicación. Copia o imprime las tablas en tu libreta. No las llenes, lo haremos juntos la siguiente clase. Es decir, solamente necesito el formato para que analicemos. Y son estas. ¿Sale? 2 tablitas. Yo me iría más por la opción de que las pasen a mano. ¿Por qué? Porque ustedes conocen el tamaño de su letra y calculan más o menos qué tanto espacio necesitan
para hacer anotaciones. Entonces, vean, se lo estoy poniendo con negrita, con mayúscula, subrayado, me faltaron los foquitos. No hay que llenarla. No tienen manera de llenarla. Lo vamos a hacer juntos. Y esta va a ser la tarea que subamos a plataforma. ¿Ok? Entonces la encuentran en la clase 4, sección trabajo en clase. Aquí también, pues ya saben, va a aparecer la clase grabada como estreno para el lunes a las 7 de la mañana y va a aparecer su control de asistencia también, que yo ya lo tengo en mi clase muestra, formulario de asistencia de la clase 4. Que este formulario de asistencia se llena una vez que terminaron de ver la clase grabada y la fecha límite dependerá de cuándo es su siguiente sesión, cuándo nos vemos. Entonces, si tu clase es el miércoles, tienes que entregar tu formulario a más tardar el martes a las 11:55 de la noche. Si es el jueves, entregas el miércoles. Si es el viernes, entregas el jueves. Va a depender de cuándo te toque tu clase. ¿Ok? Entonces, bueno, esto va a aparecer, está programado, igual que la clase grabada, para que aparezcan el día lunes. ¿Bien? Entonces, bueno, esta en sí, estas tablas ya llenas es lo que vamos a subir como actividad a plataforma, a Schoology. Ok. Y las van a subir tanto los que vean la clase grabada, porque no pudieron conectarse a Meet, como nos conectemos a Meet. Ahora la diferencia va a ser que a los que no se conecten por Meet, les tengo una sorpresa. Es decir, van a tener actividad extra y la van a tener que hacer ustedes solitos. Pero bueno, eso ya lo platicaremos en la siguiente sesión de Meet. Ya casi para irnos, entonces recuerden, lo llenamos la próxima clase juntos. Cuarta pregunta del cuestionario, del formulario de asistencia. Me van a ayudar lo del primero, bueno, la pregunta número 4 es por qué tu grupo va a llenar nuevamente el formulario de asistencia de la clase 2. Ojo, pero aquí hay un truco porque esta pregunta no es para todos. O sea, sí va a aparecer el formulario, pero solamente un grupo la va a llenar. ¿Sale? Los demás la van a dejar vacía. No van a responder nada, porque solamente esta pregunta es para el primero A. Y la respuesta de por qué me van a ayudar a llenar nuevamente el formulario de la clase 2 es porque por una extraña razón no me aparecen sus respuestas. No sé qué pasó, no sé si es una falla de la plataforma o qué, pero miren, aquí en donde dice respuesta, me aparecen las respuestas. ¿Sí? Pero de ustedes no. De todos los demás grupos, este es el A. Del A no me aparece nada. Vean, no hay nada. Del B, del C, del D, del E, de ellos sí me aparecen. Y está raro porque me marca aquí, por ejemplo, en los formularios de asistencia de la clase 2, me dice que 41 presentaron la tarea y 12 no. Pero no tengo ni una sola respuesta. No sé qué pasó. Está vacío el formulario. Entonces, justamente por eso me van a ayudar. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. ¿Por qué vas a llenar nuevamente el formulario de la clase 2? Porque las respuestas se perdieron. ¿Sale? Entonces, esa sería la respuesta. Y bueno, ventaja y desventaja. A río revuelto, ganancia de pescadores. Quienes no entregaron la primera vez, pues van a poder entregar, ¿no? Quienes lo llenaron mal la primera vez, pues van a tener la oportunidad de llenarlo bien. ¿Sí? Y la desventaja es para quienes lo entregaron a tiempo y lo llenaron bien desde el principio, pues la desventaja es que lo vamos a llenar de nuevo. Pero eso no es culpa mía, es culpa de la plataforma. No sé por qué precisamente
no los quiere o no sé, yo no sé qué pasó. Ya estuve tratando de ver si se borró, si se fue a otra bandeja, si se movió del lugar, hice y deshice y no hay respuestas. El formulario está simplemente vacío. ¿Sale? Ok, bueno, entonces esa es la razón por la que me van a ayudar a llenarlo nuevamente. Pero repito, solamente esa pregunta número 4 es para el primero A. Aunque a todos los demás grupos les va a aparecer la pregunta en el formulario, para ustedes se queda vacía, no se llena. ¿De acuerdo? Ok, y pues por hoy es todo. Gusto en saludarlos. Nos estamos viendo pronto, prontito. Ya saben cuándo. Recuerden, no nos conectamos más que la segunda clase de la semana. Esta primera es justamente la clase grabada. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo. Cualquier duda, ya saben, por Messenger en los horarios de asesoría. Cuídense mucho. Hasta luego.